Capítulo 2. ¿Y si el registro se ha efectuado ya? También podría ser que me encontrase con la policía cuando llegue a casa. Pero en su habitación todo estaba en orden y no había nadie. Nastasia no había tocado nada. Señor, ¿cómo habré podido dejar las joyas ahí? Corrió al rincón, introdujo la mano detrás del papel, retiró todos los objetos y fue echándolos en sus bolsillos. En total eran 8 piezas, 2 cajitas que contenían pendientes o algo parecido. No se detuvo a mirarlo. 4 pequeños estuches de tafilete, una cadena de reloj envuelta en un trozo de papel de periódico y otro envoltorio igual que, al parecer, contenía una condecoración. Raskolnikov repartió todo esto por sus bolsillos, procurando que no abultara demasiado. Cogió también la bolsita y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par. Avanzaba con paso rápido y firme. Estaba rendido, pero conservaba la lucidez mental. Temía que la policía estuviera ya tomando medidas contra él, que al cabo de media hora, o tal vez solo de un cuarto, hubiera decidido seguirle. Por lo tanto, había que apresurarse a hacer desaparecer aquellos objetos reveladores. No debía cejar en este propósito mientras le quedara el menor residuo de fuerzas y de sangre fría. ¿A dónde ir? Este punto estaba ya resuelto. Arrojaré las cosas al canal y el agua se las tragará. De modo que no quedará ni rastro de este asunto. Así lo había decidido la noche anterior, en medio de su delirio, e incluso había intentado varias veces levantarse para llevar a cabo cuanto antes aquella idea. Sin embargo, la ejecución de este plan presentaba grandes dificultades. Durante más de media hora se limitó a errar por el malecón del canal, inspeccionando todas las escaleras que conducían al agua. En ninguna de ellas podía llevar a la práctica su propósito. Aquí había un lavadero lleno de lavanderas. Allí varias barcas amarradas a la orilla. Además, el malecón estaba repleto de transeúntes. Se le podía ver desde todas las partes y a quien lo viera le extrañaría que un hombre bajara aquellas escaleras expresamente para echar una cosa al agua. Por añadidura, los estuches podrían quedarse flotando y entonces todo el mundo los vería. Lo peor era que las personas con que se cruzaba le miraban de un modo singular, como si él fuera lo único que les interesara. ¿Por qué me mirarán todos así?, se decía. ¿O acaso es todo obra de mi imaginación? Al fin, pensó que acaso sería preferible que se dirigiera al Neva. En sus malecones había menos gente. Allí llamaría menos la atención, le sería más fácil tirar las joyas y, detalle importantísimo, estaría más lejos de su casa y de su barrio. De pronto se preguntó asombrado
por qué había estado errando durante media hora ansiosamente por lugares peligrosos cuando se le ofrecía una solución tan clara. Había perdido media hora entera tratando de poner en práctica un plan insensato forjado en un momento de desvarío. Cada vez era más propenso a distraerse. Su memoria vacilaba y él se daba cuenta de ello. Había que apresurarse. Se dirigió al Neva por la avenida, pero por el camino tuvo otra idea. ¿Por qué ir al Neva? ¿Por qué arrojar los objetos al agua? ¿No era preferible ir a cualquier lugar lejano? A las islas, por ejemplo. Buscar un sitio solitario en el interior de un bosque y enterrar allí las cosas al pie de un árbol, anotando cuidadosamente el lugar donde se hallaba el escondite. Aunque sabía que en aquel momento era incapaz de razonar lógicamente, la idea le pareció sumamente práctica. Pero estaba escrito que no había de llegar a las islas. Al desembocar en la plaza que hay al final de la avenida, vio a su izquierda la entrada de un gran patio protegido por altos muros. A la derecha había una pared que parecía no haber estado pintada nunca y que pertenecía a una casa de una altura considerable. A la izquierda, paralela a esta pared, corría una valla de madera que penetraba derechamente unos 20 pasos en el patio y luego se desviaba hacia la izquierda. Esta empalizada limitaba un terreno desierto y cubierto de materiales. Al fondo del patio había un cobertizo cuyo techo rebasaba la altura de la valla. Dicho cobertizo debía de ser un taller de carpintería, de guarnicionería o algo similar. Todo el suelo del patio estaba cubierto de un negro polvo de carbón. Este es un buen sitio para tirar las joyas, pensó. Después se va uno y... asunto concluido. Advirtiendo que no había nadie, penetró en el patio. Cerca de la puerta, ante la empalizada, había uno de esos canalillos que suelen verse en los edificios donde hay talleres cerca. En la valla, sobre el canal, alguien había escrito con tiza y con las faltas de rigor: prohibido hacer aguas menores. Desde luego, Raskolnikov no pensaba llamar la atención deteniéndose allí. Pensó: podría tirarlo todo aquí, en cualquier parte, y marcharme. Miró nuevamente en todas las direcciones y se llevó la mano al bolsillo. Pero en ese momento vio cerca del muro exterior, entre la puerta y el pequeño canal, una enorme piedra sin labrar, que debía de pesar al menos 30 kilos. Del otro lado del muro, de la calle, llegaba el rumor de la gente, siempre abundante en aquel lugar. Desde fuera nadie podía verlo, a menos que se asomara al patio. Sin embargo, esto podía suceder. Por lo tanto, había que obrar rápidamente. Se inclinó sobre la piedra, la cogió con ambas manos por la parte de arriba, reunió todas sus fuerzas y consiguió darle la vuelta. En el suelo apareció una cavidad. Raskolnikov vació en ella todo lo que llevaba en los bolsillos. La bolsita fue lo último que depositó. Solo el fondo de la cavidad quedó ocupado.
Volvió a rodar la piedra y ésta quedó en el sitio donde antes estaba. Es cierto que ahora sobresalía un poco más, pero Raskolnikov arrastró hasta ella un poco de tierra con el pie y todo quedó como si no se hubiera tocado. Salió y se dirigió a la plaza. De nuevo, una alegría inmensa, casi insoportable, se apoderó momentáneamente de él. No había quedado ni rastro. ¿Quién podrá pensar en esa piedra? ¿A quién se le ocurrirá buscar debajo? Seguramente está ahí desde que construyeron la casa. Y Dios sabe el tiempo que permanecerá en ese sitio todavía. Además, aunque encontraran las joyas, ¿quién pensaría en mí? Todo ha terminado. Ha desaparecido hasta la última prueba. Se echó a reír. Sí, más tarde recordó que se echó a reír con una risita nerviosa, muda, persistente. Aún se reía cuando atravesó la plaza, pero su hilaridad cesó repentinamente cuando llegó al bulevar, donde días atrás había encontrado a la jovencita embriagada. Otros pensamientos acudieron a su mente. Le aterraba la idea de pasar ante el banco donde se había sentado a reflexionar cuando se marchó la muchacha. El mismo temor le infundía un posible nuevo encuentro con aquel gendarme bigotudo, al que había entregado 20 kopecks. «El diablo se lo lleve», pensó. Siguió su camino, lanzando en todas direcciones miradas coléricas y distraídas. Todos sus pensamientos giraban en torno a un solo punto, cuya importancia reconocía. Se daba perfecta cuenta de que por primera vez, desde hacía 2 meses, se enfrentaba a solas y abiertamente con el asunto. «Que se vaya todo al diablo», se dijo de pronto, en un arrebato. «El vino está escanciado y hay que beberlo. El demonio se lleve a la vieja y a la nueva vida. ¡Qué estúpido es todo esto, señor! ¡Cuántas mentiras he dicho hoy! ¡Y cuántas bajezas he cometido! ¿En qué miserables vulgaridades he incurrido para traerme la benevolencia de ese detestable Ilia Petrovich? Pero, bah, ¿qué importa? Me río de toda esa gente y de las torpezas que yo haya podido cometer. ¿No es esto lo que debo pensar ahora?» De súbito se detuvo. Acababa de planteársele un nuevo problema, tan inesperado como sencillo, que le dejó atónito. Si, como crees, has procedido en todo este asunto como un hombre inteligente y no como un imbécil, si perseguías una finalidad claramente determinada, ¿cómo se explica que no hayas dirigido ni siquiera una ojeada al interior de la bolsita? ¿Que no te hayas preocupado de averiguar lo que ha producido ese acto por el que has tenido que afrontar toda suerte de peligros y horrores? Hace un momento estabas dispuesto a arrojar al agua esa bolsa, esas joyas que ni siquiera has mirado. ¿Qué explicación puedes dar a esto?
Todas estas preguntas tenían un sólido fundamento. Lo sabía desde antes de hacérselas. La noche en que había resuelto tirarlo todo al agua, había tomado esta decisión sin vacilar, como si hubiese sido imposible obrar de otro modo. Sí, sabía todas estas cosas y recordaba hasta los menores detalles. Sabía que todo había de ocurrir como estaba ocurriendo. Lo sabía desde el mismo momento en que había sacado los estuches del arca, sobre la cual estaba inclinado y... sí, lo sabía perfectamente. La causa de todo es que estoy muy enfermo, se dijo al fin sombríamente. Me torturo y me hiero a mí mismo. Soy incapaz de dirigir mis actos. Ayer, anteayer y todos estos días no he hecho más que martirizarme. Cuando esté curado, ya no me atormentaré más. Pero, ¿y si no me curo nunca? Señor, qué harto estoy de toda esta historia.